Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 11. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente, y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya amortecido, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, y creyéndolas, y saludándolas, y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse. Empero deseaban la mejor, es a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente, pensando que aun de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Por fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas que habían de ser. Por fe Jacob, muriéndose, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró estribando sobre la punta de su bordón. Por fe José, muriéndose, se acordó de la partida de los hijos de Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por fe Moisés, nacido, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso niño, y no temieron el mandamiento del rey. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre, para que el que mataba a los primogénitos no los tocase. Por fe pasaron el mar Bermejo como por tierra seca, lo cual, probando los egipcios, fueron sumergidos. Por fe cayeron los muros de Jericó con rodearlos 7 días. Por fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías con paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades,
Fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate, para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Comentario de Mateo Henry, Hebreos capítulo 11. Versos 1 a 3. La fe siempre ha sido la marca de los siervos de Dios, desde el principio del mundo. Cuando el principio se plantó por la regeneración del Espíritu Santo, que hará que la verdad que se recibirá, en relación con la justificación por los sufrimientos y méritos de Cristo. Y las mismas cosas que son el objeto de nuestra esperanza, son el objeto de nuestra fe. Es una firme convicción y la expectativa, de que Dios llevará a cabo todo lo que ha prometido a nosotros en Cristo. Esta persuasión da al alma para disfrutar de esas cosas ahora, que les da una subsistencia o la realidad en el alma, por las primicias y anticipos de ellos. Fe demuestra a la mente, la realidad de las cosas que no pueden ser percibidas por el ojo corporal. Se trata de una aprobación completa de todo lo que Dios ha revelado, como santo, justo y bueno. Este punto de vista de la fe se explica por muchos ejemplos de personas en tiempos pasados, que han obtenido un buen informe, o un personaje honorable en la palabra de Dios. La fe fue el principio de su santa obediencia, servicios extraordinarios, y los sufrimientos de los pacientes. La Biblia nos da el relato más fiel y exacto del origen de todas las cosas, y nosotros somos para creer, y no arrebatar la cuenta de escritura de la creación, ya que no se adapta a las diferentes fantasías de los hombres. Todo lo que vemos de las obras de la creación, fueron traídos a la existencia por el mandato de Dios. Versos 4 a 7. He aquí algunos ejemplos ilustres de la fe del Antiguo Testamento. Abel trajo un sacrificio de expiación de las primicias del rebaño, que reconoce a sí mismo un pecador que merecía morir, y solo con la esperanza de la misericordia a través del gran sacrificio. Orgullosos, rabia y hostilidad de Caín contra el adorador aceptado por Dios, condujo a los terribles efectos de los mismos principios han producido en todas las épocas, la cruel persecución, e incluso el asesinato de los creyentes. Por la fe Abel, estando muerto, aún habla, que dejó un ejemplo instructivo y hablar. Enoc fue trasladado, o se quita, que no vería la muerte, Dios se lo llevó al cielo, como Cristo lo hará a los santos que viva en su segunda venida. No podemos llegar a Dios, a menos que creamos que Él es lo que ha revelado a sí mismo como en la Escritura. Los que quieran encontrar a Dios, Él debe buscar con todo su corazón. La fe de Noé influyó en su práctica, que le llevó a preparar un arca. Su fe condenó la incredulidad de los demás, y su obediencia condenó su desprecio y rebelión. Buenos ejemplos bien convertir a los pecadores los condenan. Esto muestra cómo los creyentes, cuando fue advertido por Dios a huir de la ira venidera, son movidos por el miedo, se refugian en Cristo, y ser herederos de la justicia de la fe. Versos 8 a 19. A menudo hemos sido llamados a salir de conexiones mundanas, intereses y comodidades. Si los herederos de la fe de Abraham, debemos obedecer y seguir adelante, a pesar de no saber lo que nos puede acontecer, y nosotros seremos hallados en el camino del deber, en busca de la realización de las promesas de Dios. La prueba de la fe de Abraham era, que él simplemente y totalmente obedeció el llamado de Dios. Sara recibió la promesa como la promesa de Dios, estar convencido de ello, ella realmente ha juzgado que él tanto quería y podía llevarla a cabo. Muchos, que tienen una parte en las promesas, no te pronto recibido lo prometido. La fe puede echar mano de bendiciones a gran distancia, puede hacer que se presente, puede amar a ellos y regocijarse en ellos, aunque los extraños, como santos, cuyo hogar es el cielo, como peregrinos, viajando hacia su casa. Por la fe, ellos superan los terrores de la muerte, y una despedida alegre a este mundo, y para todas las comodidades y cruces de la misma. Y los llamó una vez verdadera y salvadora de un estado pecaminoso, no tienen la mente para volver a ella. Todos los verdaderos creyentes desean la herencia celestial, y la fe más fuerte, más ferviente esos deseos serán. A pesar de su maldad por la naturaleza, su vileza por el pecado, y la pobreza de su condición externa, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de todos los verdaderos creyentes, tal es su misericordia, tal es su amor a ellos. Deje que ellos nunca se avergüencen de ser llamados su pueblo,
ni de cualquiera de aquellos que son verdaderamente así, cuanto ser despreciado en el mundo. Por encima de todo, han de tener cuidado de que no son una vergüenza y el oprobio de su Dios. El mayor juicio y acto de fe en disco es, Abraham de ofrecer a Isaac, Génesis 22 verso 2. Ahí, cada palabra muestra un juicio. Es nuestro deber de razonar por nuestras dudas y temores, al observar, como hizo Abraham, al poder omnipotente de Dios. La mejor manera de disfrutar de nuestras comodidades es, a renunciar a ellos por Dios, Él, de nuevo para dar como será el mejor para nosotros. Veamos hasta qué punto nuestra fe ha hecho que la obediencia cuando hemos sido llamados a menores actos de abnegación, o para hacer sacrificios más pequeños a nuestro deber. Hemos renunciado a lo que se pide, creyendo plenamente que el Señor supliría todas nuestras pérdidas, e incluso nos bendiga por las dispensaciones más afligen. Versos 20 a 31. Bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, respecto a cosas venideras. Las cosas del tiempo presente no son las mejores cosas, ninguno conoce el amor o el odio por tener ellos el deseo de ellos. Jacob vivió por la fe, y murió por la fe y en la fe. Aunque la gracia de la fe es de utilidad siempre a través de toda nuestra vida, lo es especialmente cuando llegamos a morir. La fe tiene un gran trabajo por hacer, por fin, para ayudar al creyente a morir para el Señor, así como en su honor, por la paciencia, la esperanza y la alegría. Joseph fue juzgado por las tentaciones del pecado, por la persecución por mantener su integridad, y fue juzgado por los honores y el poder en la corte del faraón. Sin embargo, su fe le lleva a través. Es una gran misericordia de estar libre de las leyes y decretos inicuos, pero cuando no somos así, debemos utilizar todos los medios legales para nuestra seguridad. En esta fe de los padres de Moisés había una mezcla de incredulidad, pero Dios se agradó a pasarlo por alto. La fe da fuerza contra el pecado miedo servil de los hombres, se pone a Dios antes que el alma, muestra la vanidad de la criatura, y que todos deben ceder el paso a la voluntad y el poder de Dios. Los placeres del pecado son, y serán, pero corto, deben terminar ya sea en un pronto arrepentimiento o en rápida ruina. Los placeres de este mundo son en su mayor parte de los placeres del pecado, son siempre lo que cuando no podemos disfrutar de ellos sin abandonar a Dios y su pueblo. El sufrimiento es para ser elegido en lugar de pecado, que haya más mal en el menor de los pecados, que no puede haber en el mayor sufrimiento. El pueblo de Dios, y siempre han sido, un pueblo reprochado. Representa a Cristo mismo vituperados en sus reproches, y así llegan a ser mayores riquezas que los tesoros del imperio más rico del mundo. Moisés hizo su elección cuando está maduro para el juicio y el disfrute, capaz de saber lo que hizo, y por qué lo hizo. Es necesario por causa de las personas a ser serio religiosa, a despreciar el mundo, cuando más capaz de saborear y disfrutar de ella. Los creyentes pueden y deben tener relación con el galardón. Por la fe podemos estar completamente seguros de la providencia de Dios, y de su amable presencia y potente con nosotros. Tal visión de Dios permitirá a los creyentes a seguir hasta el final, lo que pueden reunirse en el camino. No se debe a nuestra propia justicia, o mejores actuaciones, que somos salvos de la ira de Dios, sino a la sangre de Cristo y su justicia imputada. La verdadera fe hace que el pecado amargo para el alma, incluso mientras se recibe el perdón y la expiación. Todos nuestros privilegios espirituales en la tierra, nos deberían acelerarse en nuestro camino al cielo. El Señor hará que sí, Babilonia cayó ante la fe de su pueblo, y cuando tiene alguna gran cosa que hacer por ellos, se eleva hasta grande y fuerte fe en ellos. Un verdadero creyente está deseoso, no solo para estar en pacto con Dios, sino en comunión con el pueblo de Dios, y está dispuesto a irles como les va. Por sus obras Rahab declaró a sí misma como justa. Que ella no estaba justificada por sus obras aparece claramente, porque el trabajo que hizo fue defectuosa en la forma y no en perfecto estado, por lo tanto no podía ser responsable ante la justicia perfecta, o la justicia de Dios. Versos 32 a 38. Después de todas las búsquedas en las Escrituras, no es más que aprender de ellos. Debemos estar contentos de pensar cuán grande es el número de creyentes estaba bajo el Antiguo Testamento, y lo fuerte que su fe, aunque los objetos de que no eran entonces tan completamente hecho conocidos como ahora. Y debemos lamentar que ahora, en tiempos del Evangelio, cuando la regla de la fe es más clara y perfecta, el número de los creyentes debe ser tan pequeño, y su fe tan débil. Es la excelencia de la gracia de la fe, que, si bien ayuda a los hombres a hacer grandes cosas, como Gedeón, mantiene los pensamientos altos y grandes de ellos mismos. La fe, como Barak, recurre a Dios en todos los peligros y dificultades, y luego hace que los rendimientos gracias a Dios por todas las misericordias y liberaciones. Por la fe, los siervos de Dios deben superar incluso el león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. La fe del creyente persevera hasta el fin, y, al morir, le da la victoria sobre la muerte y todos sus enemigos mortales, como Sansón.
La gracia de Dios a menudo fija en las personas muy dignos y malos que merecen, para hacer grandes cosas para ellos y por ellos. Pero la gracia de la fe, sea donde sea, se puso hombres en reconocer a Dios en todos sus caminos, como Jefté. Esto hará que los hombres audaces y valientes por una buena causa. Pocos se reunió con mayores juicios, pocos son los que mostraron más viva la fe, de David, y él ha dejado un testimonio en cuanto a las pruebas y los actos de fe, en el libro de los Salmos, que ha sido, y siempre será, de gran valor para el pueblo de Dios. Esos son propensos a crecer para ser distinguido por la fe, que comenzará con tiempo, al igual que Samuel, para ejercerlo. Y la fe permitirá a un hombre para servir a Dios y a su generación, en cualquier forma en que se pueda emplear. Los intereses y los poderes de los reyes y reinos, a menudo se oponen a Dios y a su pueblo, pero Dios puede someter fácilmente todo lo que se fijaron en su contra. Es un honor más grande y la felicidad de trabajar la justicia que, para hacer milagros. Por la fe tenemos la comodidad de las promesas, y por la fe que estamos dispuestos a esperar a que las promesas, y a su debido tiempo para recibir de ellos. Y aunque nosotros no esperamos tener nuestros parientes o amigos muertos devueltos a la vida en este mundo, y sin embargo la fe apoyará bajo la pérdida de ellos, y dirigirá la esperanza de una mejor resurrección. Vamos a ser más sorprendidos por la maldad de la naturaleza humana, que es capaz de tales crueldades horribles a semejantes, o en la excelencia de la gracia divina, que es capaz de soportar los fieles en estas crueldades, y llevar de forma segura a través de todo. ¿Qué diferencia entre el juicio de Dios de un santo, y el juicio del hombre? El mundo no es digno de los despreciados, perseguidos santos, a quienes sus perseguidores calcula indigno de vivir. No son dignos de su compañía, ejemplo, el abogado, u otros beneficios. Porque ellos no saben lo que es un santo, ni el valor de un santo, ni cómo lo utilizan, odian, y conducir tal distancia, al igual que lo hacen el ofrecimiento de Cristo y su gracia. Versos 39 y 40. El mundo considera que los justos no son dignos de vivir en el mundo, y Dios declara que el mundo no es digno de ellos. A pesar de los justos y los mundanos ampliamente difieren en su juicio, están de acuerdo en esto, porque no conviene que los buenos hombres deben tener su descanso en este mundo. Por eso Dios los recibe de ella. El apóstol dice a los hebreos, que Dios había dado algunas cosas mejor para ellos, por lo que podrían estar seguros de que Él esperaba que las cosas buenas de ellos. A medida que nuestras ventajas, con las mejores cosas que Dios ha provisto para nosotros, son mucho más allá de ellos, por lo que debe ser nuestra obediencia de la fe, la paciencia de la esperanza, y el trabajo de amor, ser mayor. Y a menos que conseguir la verdadera fe, ya que estos creyentes tenían, ellos se levantarán para condenarnos en el día postrero. Veamos entonces, oramos continuamente por el aumento de nuestra fe, para que podamos seguir estos ejemplos brillantes, y estar con ellos. Al fin se perfeccionen en santidad y felicidad, y resplandecerán como el sol en el reino de nuestro Padre para siempre. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.